Y vamos a dar inicio a la primera mesa de hoy día de la tarde, que nos van a acompañar 4 personas. La mesa se llama Maternidades contra hegemonías en la literatura contemporánea siglo XXI. Y va a tomar la palabra Álvaro Boada Noriega, que es de la Universidad de San Marcos, con su ponencia Genealogía de la maternidad, cuerpo, norma y autocorrección en el discurso occidental y crítica en la literatura contemporánea. Tienes 15 minutos, Álvaro. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Bueno, ya se ha hecho la presentación correspondiente y por la celeridad del caso, un momento, ya vamos a empezar rápidamente con la ponencia, ¿no? En efecto, ¿no? Lo que se pretende hacer siempre es contentar, ¿no? O más bien contestar lo que sería el canon, ¿no? El canon que siempre ha tenido una tarea primordial, básica en muchos de los sentidos, de reunir muchos de los textos que podrían considerárseles como parte integral de la humanidad. No obstante, ese canon siempre peca de del poderío que tiene en esencia el hombre occidental para cercenar algunos textos que no pertenecen a lo que quieren transmitir como valores, ¿no? Y de esos valores que siempre se ocultan, se acallan, pues evidentemente está el de la maternidad. Y en efecto, en los últimos, diríamos, las últimas 2 décadas se puede rastrear que existe un auge de las producciones literarias, tanto en poesía, ensayos, ¿no? Y también novelas, en las cuales se está hablando sobre la maternidad. Pero cabe aclarar que estos apartados, ¿no? Estas grandes escritoras que están surgiendo, pues ya viene de una tradición que en muchos de los casos se acalla o se silencia debido a considerársele parte de un canon oculto, ¿no? Un canon que no se le considera de la hegemonía. Así puesto que debemos rastrear nosotros que la figura de la maternidad, a pesar de estar siempre en forma constante con nosotros, que forma parte de nuestra vida, que forma parte de nuestras esencias, de nuestras creaciones, pues es una figura que se le silencia, por considerársele en muchos sentidos una figura naturalizable y en tal forma una figura que no debería cuestionársele porque es natural y por ende debería ser incuestionable. No obstante a ello, en la producción, ¿no? En algunos trabajos que se ha realizado con respecto a esto, pues se puede rastrear, ¿no? Alguna genealogía, es decir, que la maternidad, la esencia de una madre, no ha sido un modelo único, y es decir, en estos últimos momentos tampoco es un modelo único, en este momento es un modelo que se va construyendo a partir del tiempo. Y es en ese sentido que uno debe preguntarse cómo se ha variado estas formas de ver a la maternidad. Y por lo menos para no ocupar o acaparar demasiado el momento, podríamos sintetizarlos en 4 o 5 grandes instancias, ¿no? La primera de ellas es cuando se hace la bipartición entre la maternidad y la paternidad en las épocas de las recolecciones, ¿no? La mujer es relacionada con la naturaleza, con la agricultura y por ello por la producción inmediata. En ese sentido, pues, la naturaleza y la mujer como productora se le va a relacionar desde hace siglos. Ahora, lo que va a influir a la figura de una maternidad no solamente va a ser esta inalienable fórmula entre naturaleza y la mujer, sino que también va a haber lo que se considera algunas figuras o las bases de la cultura occidental, ¿no? Que va a ser Grecia y Roma, ¿no? Grecia sostenido con algunos modelos que Aristóteles ya planteaba sobre una maternidad pues encerrada en el hogar, o en Roma donde existían las leyes del pater familias, ¿no? En donde el padre era el que disponía y la mujer era la que acataba, ¿no? Así puesto que tenemos una base sólida, entre comillas, en la cual ya asienta la maternidad dentro de un espacio incuestionable.
Y agregando a ello, tendríamos que observar el papel que toma la iglesia, ¿no? La iglesia es uno de los grandes, como diría Bakunan, es uno de los grandes catalizadores de muchas de las bases que van a ser parte de la cultura occidental. Y la iglesia, que va a tener ese poderío acaparador, ese poderío de embargarlo todo, pues va a sentar también a dos modelos que por lo menos se pueden encontrar como parte fundamental de lo que sería la figura de la madre en Occidente, que sería el modelo de la Virgen Mariana, ¿no? La madre como una fórmula de sufrimiento, una fórmula de encontrar y hacer todo a favor del niño. Y también la figura de la madre salomónica, es decir, la madre que, como todo el mundo conoce, ¿no? Tiene que darlo todo por el hijo. Recuerden ustedes, ¿no? La famosa, el famoso relato, ¿no? Entre Salomón, que quiere saber quién es la verdadera madre, ¿no? Y para ello intenta partir al hijo, y solamente la madre que se desespera, la que llora, que gimotea, es la verdadera. La otra, la indiferente, no lo es. Es ahí donde se hace la partición total, ¿no? La madre tiene que comportarse de cierta manera, si no, no se le puede considerar madre, ¿no? Es en ese sentido que haces una partición entre la normatividad de las madres, ¿no? El comportamiento que deberían presentar, ¿no? Y bueno, la crianza que se va a arropar en la época de la Ilustración, ¿no? La importancia del discurso científico en la época del surgimiento de los Estados-naciones, etcétera, 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 no va a construir una base que nos va a alimentar inconscientemente a la producción de una madre abnegada a los deberes que presenta para con el hijo. No obstante, ¿no? Esta línea progresiva va a ser puesta a prueba por el mismo poder capitalista, que emana la importancia de tener dos grandes productores en la familia, ¿no? Entonces, si antes que se sumía, ¿no?, entre dos poderes, el hombre con el espacio público y la mujer con el espacio privado, ahora que se demanda la producción masiva, es necesario que entren los dos grandes adultos a un mundo laboral y produzcan. Y teniendo en cuenta que la figura del hijo, una figura que también va a tener diferentes caricias a lo largo del tiempo, ¿no?, considerado inclusive como propiedad en ciertas partes de nuestras épocas, también van a presentar ciertos caricias que van a evolucionar con esta producción capitalista, ¿no? Y nos referimos precisamente a tratar a los niños, en primer lugar, como si fueran adultos o potenciales adultos. Y teniendo en cuenta, ¿no?, las tareas obligatorias de una madre, tenemos la culpa inherente por si ese adulto sale mal, si ese adulto se descarrila. Ahora, agregado a ello, y teniendo en cuenta que una persona dentro del mundo liberal, neoliberal, capitalista, en el cual vivimos el día de hoy, pues debe producir, está en jaque en la producción de qué debe ser un modelo, una madre. Tiene que producir y a la vez tiene que cuidar. Ese es un modelo que, diría Line Meruane, se le cataloga como la supermaternidad. Y en efecto, existe pues una controversia con esta figura, porque la supermaternidad habla sobre la idea que se puede hacer todo. La mujer debería ser capaz de arroparse dentro del mundo del mundo laboral y el mundo de la maternidad. No obstante, este planteamiento tiene sus equívocos, ¿no? Por ejemplo, hay un libro de Esther Vivas llamada Madres Arrepentidas, en el cual habla sobre una figura positiva que representaría la supermaternidad. Sin embargo, existe otra vertiente que habla sobre todo lo contrario, porque estamos arropando o siguiendo un lineamiento que, contrario a una liberación, más parece una nueva forma, ¿no?, de oprimir. Estamos dentro de un mundo que nos obliga a consumir, nos obliga a producir, así que estamos asusando ello. Ahora, en ese sentido, en esa breve genealogía que se ha hecho hasta ahora, pues podemos partir en diferentes representaciones de maternidades. Y en ese sentido también podemos producir podemos destacar algunas de las escritoras, ¿no?, de lo que algunos consideran, y este es un tanto controversial, ¿no?, sobre el potencial boom femenino, ¿no?, que hablan en algunos casos de autoras que producen de manera masiva, cual si fuera el boom latinoamericano del siglo pasado. Pues de la misma forma se producen libros de un muy buen nivel,
Y yo quiero destacar dos libros que por lo menos hablan de diferentes tipos de maternidades, ¿no? Uno de ellos es el de Casas Vacías de Brenda Navarro, ¿no? Que nos va a hablar no solamente sobre la maternidad y como esa esencia fatalista que deviene, ¿no? Porque como uno de sus personajes dice, ¿no? Al final sigue siendo madre, a pesar de liberarse de las tensiones, a pesar de que el niño no está presente, que está secuestrado, va a seguir siendo madre. El modelo de padre, por el contrario, se deja de ser padre cuando el niño ya no está presente, pero una madre, afirma, siempre va a seguir siendo madre. Pero esta novela, ¿no? Muy interesante, cuya lectura recomiendo mucho, no solamente está integrado en un mundo lleno de aforismos, un mundo cuestionador sobre el discurso maternal, sino que también observamos una cariz que por lo menos no se trata muy a menudo, que es la diferenciación con respecto al recibimiento del discurso maternal. No todos van a recibir de la misma manera el discurso. Existe una diferencia socioeconómica, el capital cultural que se pierde, las diferencias entre los estudios, entre la gente de las diferentes clases económicas. Así que este libro llega directamente al corazón de ese problema. No obstante, también hay un libro que quiero destacar, ¿no? Y creo que ya es momento de que cierre también la ponencia, ¿no? Es el libro de Nuria Lavari, el cual les traje acá, ¿no? Este libro, ¿no?, de Nuria Lavari habla sobre el modelo de la supermaternidad, el modelo en el cual, irónicamente, Nuria Lavari habla sobre lo que se conocería como la mejor madre del mundo, ¿no? Es el tono irónico. Y les quiero leer solamente la primera parte, ¿no?, para identificar de una vez por todas el corazón del libro. Y en efecto, ¿no?, al inicio nada más nos dicen: soy mujer, soy madre, no puedo tener hijos, escribo. No puedo tener hijos, soy madre, escribo, soy mujer. Soy madre, no puedo tener hijos, escribo, soy mujer. Ya el inicio de la novela nos está retratando la base cardinal de la crítica, ¿no? Intentar conciliar el modelo económico y el modelo maternal es un imposible que la supermaternidad está azuzando. Entonces, a lo largo del libro, y a lo largo también del otro libro de Casas Vacías de Brenda Navarro, ¿no?, vamos a explorar cada una de las experiencias de las protagonistas y cómo el discurso va a ir cambiando. Y lo que es más importante todavía es puesto a prueba. No solamente se debe quedar el discurso con la manera idealizada, la manera en la teoría, sino que estos libros lo van a llevar a la práctica. Van a poner cada una de las escritoras, tanto Nuria Lavari como Brenda Navarro, sus propias experiencias para retratar aquello que se oculta, ¿no? Y en ambos casos, la figura del cuerpo, ¿no? Un cuerpo que ya se inscribe, ¿no? Como diría Foucault, un cuerpo inscrito que ya está destinado a ciertas tareas, va a ser puesto a prueba por ese mismo discurso y esa misma novela. Y así mismo se va a retratar todo ese mecanismo que construye la sociedad para obligar a ciertos cuerpos, a ciertos sujetos a cumplir labores, ¿no? Bueno, hasta ahí quisiera dar mi ponencia. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Álvaro. Ahora vamos a dar la palabra a Celeste Vilca, que también es de nuestra Universidad de San Marcos. Su ponencia es Un objeto hecho para cuidarla: el vínculo materno-filial como lugar de encierro en Ella, de Jennifer Tordinque. Tienes la palabra, 15 minutos, por favor, gracias. Bueno, primero agradecer al Congreso por hacer posible este espacio tan necesario. Bueno, en sí he presentado unos... Bueno, como vieron, la ponencia está dedicada a ella, de Jennifer Tordinque. Y en sí la novela constituye una desarticulación de la maternidad y
idealizada, ya que la representa como una estructura de poder íntima y opresiva, ¿no? Esta historia es narrada desde el punto de vista de la hija y es marcada por el encierro, ya que nos muestra una figura materna absorbente que somete a sus hijos mediante un discurso de culpa. Bueno, respecto a lo que es el estado de cuestión, realmente esta novela ha sido un poco ignorada a la autora como tal, en general, ya que hay solamente pequeñas reseñas, pequeños artículos, pero no hay un trabajo investigativo como tal. En el marco teórico he puesto a Rich, a Donat, a Badinter y también a Kristeva, ¿no? Ya que Rich distingue esta maternidad como experiencia y también esta otra maternidad como institución. Y es esta institución lo que predomina, ¿no? Esta maternidad deja de ser un vínculo afectivo para convertirse en un mandato de sacrificio y también de obediencia dada por la madre. Y esto se encarna en el libro cuando la madre anuncia esta frase, ¿no? Que dice: les contaré cuánto sufrimiento, cuánto sacrificio, cuánto dolor, y luego les preguntaré si son conscientes de lo afortunados que son. Y este discurso se alinea mucho con lo que nos menciona Badinter, que se identifica con un chantaje emocional materno, ya que esta madre exige amor y también gratitud en función de lo que ella afirma haber dado. Aquí el sacrificio no es un acto afectivo, sino una moneda de deuda y algo con lo que puede ejercer el control. Y Orma Donat, en Madres Arrepentidas, advierte que el sacrificio idealizado puede transformarse en un mecanismo para someter al hijo bajo la fórmula de te doy la vida, por lo tanto me perteneces. Esta lógica está nítidamente presente en ella. Bueno, me apoyé en Kristeva para hablar de lo abyecto y también de lo materno junto a lo que es la violencia simbólica, ¿no? Ya que la madre entra como una figura que invade y también amenaza la identidad. Y la hija es una fórmula de miedo, más repulsión, más dependencia. Bueno, y en base a esto, la hipótesis que propongo es que en la novela se representa la sobreprotección materna como una forma de violencia simbólica que se sostiene en un miedo heredado, un mandato patriarcal del cuidado y una culpa interiorizada que desintegra la autonomía del sujeto hijo. Bueno, para esto he generado unos 4 ejes, y el primero es el miedo como el núcleo afectivo, ¿no? Este miedo es el pilar afectivo que sostiene esta relación materno-filial. No es un miedo protector, sino un miedo disciplinario. La madre transmite un temor del mundo, garantiza que los hijos no salgan y no existan fuera de ella. Acá la narradora afirma: estoy sola y por seguridad debo cerrar con candado. Sé que debo asegurar las ventanas. Es importante notar aquí que la hija reproduce el lenguaje, el miedo materno y lo interioriza en ella, ¿no? Ya que no lo espera por obligación, sino porque cree que debe hacerlo para sobrevivir. Es el miedo, es este miedo que tiene el que Kristeva vincula con abyección, ¿no? Aquello que viene de la madre, pero se vuelve amenazante. Otra de las imágenes que vemos es otra cuando ella menciona: me tapo los oídos, pero el ruido no disminuye porque está dentro de mí. Ese ruido interior es la madre convertida en voz interna, en super yo persecutorio. Ya no es solo un personaje, sino un estrato profundo del yo. Cabe recalcar que esta narradora nunca tiene un nombre y siempre su madre es ella, ¿no? Habla sobre ella. Y luego tenemos este otro eje, que es la culpa como dispositivo de control. La culpa aparece como el mecanismo principal de este sometimiento. La madre gobierna desde una lógica donde todo lo que ocurre, la enfermedad, el abandono del padre, la infelicidad propia, es responsabilidad y culpa de los hijos. El discurso materno es explícito, ¿no? Ya que encontramos frases como: después de tanto sacrificio, ustedes también me dejan, o él no me quiere porque me demoré en tenerlos, ustedes son lo único que tengo. Aquí la autora revela lo que Palomar llama la retórica de la mala hija. El hijo es responsable del bienestar emocional de la madre, pero la madre nunca responde por este daño que ejerce. Cuando la narradora dice la culpa es mía y pesa demasiado, lo que vemos no es una expresión espontánea, sino el resultado de años de internalización del discurso materno, una culpa simbólica no real. La función del hijo hombre se diferencia de la hija, ya que mientras
ya como menciona, mientras él siempre era justificado por su locura, yo era vista como una inútil. La hija carga todo lo que la institución materna asigna a las mujeres: servicio, sacrificio y también la deuda afectiva. Para el tercer eje tenemos el espacio doméstico como arquitectura de encierro. Desde una lectura hermenéutica, la casa no es un escenario, es un organismo. La casa es la madre expandida, una arquitectura de encierro que respira el ritmo de ella. La narradora nos menciona: esta casa no ha cambiado, sigue siendo la misma. Esta inmovilidad del espacio representa la detención del tiempo subjetivo. Es donde la hija también afirma, ¿no? Son pedazos de metal que por décadas me han impedido salir. Las llaves, los candados y las puertas cerradas son el hogar, dejando de ser un refugio y se convierten en esta cárcel materna, ¿no? Y es el cuarto propio de ella que funciona como la única microautonomía, porque ella menciona que la expulsa y menciona que así la expulsé de mi mundo, así reduje aún más el espacio. Este cuarto ya es un espacio de resistencia, pero también es un espacio de clausura. En el cuarto eje tenemos la maternidad como repetición transgeneracional. Acá entra también. Donde la novela propone que la maternidad no es solo una práctica, sino un destino heredado, ¿no? Hay una cita que menciona: así le enseñó mi abuela y ninguna de las dos pensó jamás que su madre podía estar equivocada. Aquí opera lo que Rich denuncia, ¿no? El mandato materno que se transmite como una verdad incuestionable. La narradora teme convertirse en su madre y sin embargo reconoce: me convierto en ella por un momento. El cuerpo mismo parece resistirse a repetir la historia. Parecía que mi útero sabía que la historia iba a repetirse y por eso se negaba a recibir a otro individuo. La maternidad parece como un ciclo traumático que el cuerpo intenta interrumpir. Respecto al eje de dependencia y simbiosis, hay una simbiosis entre madre, hija y también hermano, y que se expresa en frases como: no sabíamos si él era yo o yo era él, o somos una unidad perfecta que ella inventó. Esta disolución del yo coincide con la idea cristiana del sujeto marcado por lo materno, un yo sin límites, incapaz de diferenciarse. La narradora afirma: no puedo convertirme en otra cosa porque mi verdadero yo nunca ha existido. Esto es central, ya que ella es la historia de una subjetividad que nunca tuvo espacio para sí misma. Y finalmente en el último eje, creo que se movió las GPTs, pero en el último eje hablamos de lo que es la muerte con la liberación y también esta persistencia del espectro, ¿no? Paradójicamente, la muerte de la madre no libera del todo, sino su voz continúa, ¿no? Porque después que la madre fallece, ella menciona: eso es imposible, escucho, es cierto, menciona que sigue escuchando la voz dentro de ella. Y la hija reconoce: estoy viva y sé que debo continuar. Pero la presencia espectral en la madre sigue gobernando cada gesto. La novela concluye en la ambivalencia: liberación parcial, identidad incompleta, futuro incierto. No hay un cierre catártico porque la violencia íntima no desaparece con la muerte, se filtra en la memoria, en el espacio y en el cuerpo. En base a esto podemos concluir que en la novela ella se propone una lectura crítica de la maternidad como institución y se desromantiza la figura materna, lo cual permite ver los costos subjetivos del mandato del cuidado: la culpa, el miedo, la pérdida del yo y el encierro simbólico y también literal. La novela denuncia la circulación generacional de la violencia materna dentro del patriarcado, donde las mujeres son víctimas y reproductoras del mismo sistema. Es un texto que desafía la idealización del amor maternal y revela que la maternidad también puede ser un espacio de dominación íntima. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Celeste. Ahora le vamos a dar la palabra a Mayeli Meneses de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ella viene con la ponencia La maternidad como cárcel, dependencia, violencia simbólica y afectiva en la novela Ella, de Tordique. Muy buenas.
Buenas tardes, ¿se me escucha? No. La luz. Bueno. ¿Sí? Ahí está. Muy bien. Ya. Buenas tardes, ahora sí, creo. Sí, ya. Em, bueno, ahora sí. Ahora sí. Muchas gracias. Bueno, quiero comenzar dando un agradecimiento a la comisión organizadora por hacer posible este congreso y brindarme un pequeño espacio para poder compartir con ustedes mi pequeño análisis que analicé. Hoy quiero presentarles una lectura acerca de la novela Ella, de Jennifer Thornhill, a partir de una pregunta que considero que es crucial, ¿no? Para pensar las maternidades contemporáneas en la literatura peruana. Bueno, la pregunta o la problemática sería: ¿qué ocurre cuando la maternidad tradicionalmente sacralizada deja de ser un vínculo y se convierte en un mecanismo de encierro, violencia y sometimiento emocional, sobre todo, ¿no? Mi propuesta parte por reconocer que la literatura escrita de mujeres en nuestro contexto ha desmontado con especial fuerza, sobre todo, este mito esencialista, ¿no? De la buena madre, ¿no? Ese ideal cimentado por siglos de discurso patriarcal que equipara la maternidad con amor, entrega y sacrificio. En esta novela se puede ver cómo Thornhill lleva esta desmitificación al extremo. Nos presenta a una hija que está atrapada toda su vida dentro de una casa que funciona como cárcel en realidad, bajo este dominio simbólico, afectivo y corporal por una madre moribunda. No se trata solo de una relación conflictiva, sino que se trata ya de un, digamos, un régimen de íntimo, de sugestión, estructurado por la culpa, la dependencia y este mandato materno. Uno de los puntos que me gustaría enfocarme es en la maternidad como institución, en donde se enfoca el control, el mandato y el encierro. Rich, en una de sus lecturas, Nacemos de Mujer, 2019, se puede entender que la maternidad es una institución patriarcal que define, regula y controla el rol de las mujeres, ¿no? Entonces, en esta institución, de alguna forma, separa esta experiencia materna de un modelo idealizado que exige sacrificio, docilidad y un amor incondicional por los hijos. En esa lógica, la madre se convierte en una figura de autoridad cuya legitimidad no se cuestiona porque se asume como natural, ¿no? En esa novela, esa institución, digamos, se encarna en la figura de la madre, como un poder absoluto que tiene sobre la hija. Desde el inicio, la narradora describe aquí la casa como un espacio, digamos, de descomposición, clausura. Si bien es cierto, la casa es entendida como un lugar seguro, de acogida, pero aquí, en esta novela, se presenta, digamos, un lugar donde la hija se siente como en una cárcel, ¿no? Donde se ha agotado cualquier tipo de amor o ternura frente a ella. Entonces, digamos, esto lo coloca a una maternidad, digamos, en un campo carcelatorio, ¿no? No como refugio, sino como una arquitectura de control sobre ella. En todo momento, la hija recuerda haber vivido bajo esa lógica. Abro cita: toda la vida he hecho lo que ella ha querido. Cierro cita. Entonces, ahí se percibe esta institución, ¿no?, materna, que opera aquí como una autoridad total sobre ella. La madre no solamente domina con órdenes explícitas, sino que mediante la culpa, un mecanismo que Rich justamente identifica, ¿no?, como este pilar de institución materna. Entre sus páginas, cuando la narradora presenta, ¿no?, un sueño, cuando la madre se suicida, la nota que encuentra al despertar dice: esto es culpa tuya. Entonces, esta maternidad, una vez más, se presenta aquí, esta institución opera como este chantaje afectivo, ¿no? La hija existe únicamente para atender, para sostener, para prolongar la vida de la madre.
Entonces, ese encierro es de manera literal. La casa está cerrada, deteriorada y enferma. La hija, en una de las citas, lo percibe de esta manera. La casa huele a encierro, a humedad, a ropa guardada. Es decir, un ambiente ya no protege, sino que asfixia a la hija. Entonces, la madre, incluso moribunda, aquí sigue ejerciendo este poder con la hija, ¿no? Abro cita, no puedo salir, si salgo, ella se muere, cierro cita. Una vez más, ese chantaje afectivo, ese mecanismo emocional en donde se explicita esta institución materna, ¿no? Que produce claramente una subordinación. Rich señala que tal institución maternal despoja a las hijas de una posibilidad de construir una subjetividad propia. Abro cita. La condición de madre e hija está atravesada por una jerarquía que impide la autonomía. Cierro cita. En la novela, justamente la hija, ya envejecida, admite que mi vida ya no me pertenece. Con esto, ella quiere decir que su cuerpo está deteriorado, ¿no? El resultado de décadas de cuidado forzado que tiene hacia su madre. Esta subjetividad, entonces, digamos, se ha reducido a una función hija-madre, pero de una forma servicial. Entonces, en la novela aquí se puede ver una maternidad de alguna forma fallida. Muestra esta maternidad institucionalizada, pero que es llevada a un punto tal que se vuelve extremo, ¿no? Donde este mandato materno, digamos, es entregar la vida de la hija por entero, ¿no? Un segundo punto que me gustaría tratar también es, digamos, estas maternidades proscritas o hija como no madre, incapaz de producir este modelo, ¿no? Si bien se puede entender este concepto, ¿no?, de maternidades proscritas para referirse a aquellas figuras que se sitúan, digamos, fuera de este canon hegemónico donde las mujeres desean maternar, que lo hacen, digamos, de una manera ambivalente o que simplemente, digamos, fracasan en encarnar, ¿no?, dentro de esto el amor maternal sobre todo, ¿no? En la novela, la hija encarna esta maternidad proscrita, pero digamos desde un lugar un poco distinto, ya que su imposibilidad de ser madre surge ya como consecuencia, digamos, de la propia madre. Si bien ella nunca constituye una familia, en la novela no se menciona eso, nunca tampoco desarrolla estos vínculos afectivos o digamos estos deseos maternales, ¿no? Porque toda su energía ha sido absorbida por esta obligación, ¿no?, de cuidar a la madre hasta el límite, hasta el último día de su vida o incluso más también. La hija es una no madre, no por una decisión voluntaria, sino aquí porque toda su vida ha sido, digamos, secuestrada por este rol filial que tiene con la madre, ¿no? Su vida ha sido consumida de manera entera. Cuando menciona, abro cita, mi hija ya no existe, solo existe la suya en mí, cierro cita. Es claramente una consecuencia, ¿no?, de que no tener esta posibilidad de vincularse con nadie más, ni de proteger, porque, digamos, nunca tuvo ese tiempo para poder sentir algo por alguien. También cuando la narradora menciona, abro cita, mi cuerpo está más podrido que el suyo, cierro cita. Lo que revela aquí es no solo un deterioro físico, sino también ya esta, digamos, anulación vital. Lo que revela no solamente con esto es que no hay una vida que no se pueda reproducir, o sea, no hay un futuro para ella, no hay, digamos, descendencia sobre todo, no hay ese deseo que ella pueda tener. Entonces la hija no puede ser madre porque ya ha sido absorbida y esta maternidad es digamos, una maternidad frustrada, porque por no la falta de capacidad, sino por esta, digamos, colonización emocional, si se puede llamar así. Es un vacío de una forma radical, de una crítica, donde aquí Thorndike sugiere, ¿no?, que la maternidad hegemónica no solamente oprima a las hijas, sino también aquí se ve cómo destruye esta posibilidad de otras maternidades, de otros vínculos y de otras, digamos, formas narrativas femeninas, ¿no? Y en un tercer punto, sobre esto de lo materno como un espacio simbólico clausurado, en donde la casa como un útero, digamos, mortuorio. Si bien Domínguez, en Traer al mundo el mundo,
se menciona que, digamos, lo materno debe pensarse como un espacio simbólico donde se define el origen, la genealogía y también la subjetividad. Entonces, puede plantearse esto de lo materno contemporáneo, no es tanto una identidad fija, sino ya, digamos, algo más en movimiento. En la novela, ese espacio simbólico, digamos, que aparece completamente cerrado, no hay un movimiento posible. Si bien la casa, como se describe, es oscura, húmeda, llena, digamos, de santos mutilados, olor a cuerpos descompuestos, entonces funciona como un útero muerto, un espacio, en vez de gestar, retiene y pudre. La protagonista lo expresa cuando despierta de su sueño, ¿no? Esta realidad quizás sea peor. Entonces, con esto se trata de entender por qué está atrapada en un ambiente, digamos, sin salida, sin aire, ¿no? Entonces, también ese pasadizo lleno de santos rotos que la hija, digamos, vuelve a atravesar tras la muerte ya de su madre, se puede ver como un tipo de metáfora de un linaje femenino, ¿no? Que ha quedado estancado, que ha quedado mutilado y imposible de continuar, ¿no? Entonces no hay un mundo nuevo, sino más, digamos, que no se puede salir de ahí, ¿no? Y ya, bueno, para terminar, podría entenderse de cómo, digamos, de alguna forma en esta novela, Jennifer Thorndyke desplaza esta maternidad, digamos, del terreno del afecto, de la propia opresión íntima, ¿no? Entonces, en la novela se puede ver esto, ¿no? De la maternidad como institución, que puede convertirse también como este poder de control, sobre todo, ¿no? Puede producirse estas maternidades imposibles o proscritas con la hija que no puede ser madre. Puede también clausurar por completo un espacio simbólico de lo materno, ¿no? Impidiendo cualquier origen o futuro. Y también estos discursos culturales que sancionan y disciplinan, ¿no? A las mujeres bajo la culpa, el sacrificio o también el encierro. Entonces, con esto la novela ya denuncia, digamos, una mala madre, sino que también a un sistema que está detrás, ¿no? Que, digamos, naturaliza este sacrificio femenino hasta volverlo, digamos, una violencia cotidiana, ¿no? En la novela. Esto se puede ver cómo contribuye, ¿no? A un debate ya un tanto mayor, donde la literatura peruana, sobre todo, digamos, trata de desmontar este carácter sagrado de la maternidad que se tiene, y trata de exhibir otras zonas, unas zonas tanto más oscuras, ¿no? En donde se ve la dependencia, el agotamiento, el encierro, ¿no? Cuando es ya, digamos, impuesta como mandato y no, digamos, vivida como una experiencia, ¿no? Entonces, con todo esto se puede entender que una maternidad, digamos, que no trae vida, sino que consume de quienes están atrapadas en su interior, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mayeli. Ahora le vamos a dar paso a Sonia Chacaliaza, de la Universidad Estadual de Santa Cruz. Ella nos va a hablar de modelos para desarmar, maternidad y religión en Mongolia, de Julia Won. Buenas tardes a todas y todos, todes. Me complace ser parte de este evento, ¿no?, que aborda esta temática de la maternidad. Y como puede observarse, también soy parte del grupo de investigación Femeigen, como ya algunas compañeras han presentado. Y esta presentación es producto de una de las líneas de investigación del grupo, que es trabajar la literatura escrita por mujeres en el siglo XXI. Tanto en el continente, en especial en Perú, pero puede abarcar también el continente americano, ¿no? Cuando inició este trabajo sobre las maternidades, me interesó trabajar la narrativa peruana, especialmente la novela, y fui encontrando algunas, ¿no?, de estos libros, como Otra vida para Doris Kaplan, de Alina Gadea, Ella, de Jennifer Thorndyke, que las dos colegas ya hablaron de la novela, y también Mongolia, de Julia Won Comte, ¿no? La novela, Mongolia, fue escrita por Julia Won y publicada en 2015 y presenta la historia de Belinda,
una peruana Tuzán abandonada durante el embarazo por Klaus Palmer, padre de Federico, un pequeño de 5 años en el presente de la narrativa que nace con síndrome de Down. La novela está escrita principalmente a partir de estas 3 voces narrativas, ¿no? Belinda, Federico y Klaus Palmer. Asimismo, transita varios espacios como Chepén, Ulan Bator y Macao, siendo este último la ciudad donde Belinda cría a su hijo en el departamento heredado de su padre, del padre de Belinda, lugar que se transforma en un refugio, pero también en un refugio o en una isla, dependiendo cómo se lea, para ambos. En esta ponencia, ¿no?, busco analizar brevemente el modelo de maternidad representado a partir de las intervenciones de Belinda y Federico para mostrar cómo se desarma la visión mariana de la madre, ¿no?, en la novela. Me gustaría iniciar con una cita en la voz de Belinda y la visión que tenía antes de quedar embarazada, ¿no?, que tenía de la familia antes de quedar embarazada. Dice así: la Sagrada Familia, un gran anhelo para mí. Padre, madre, hijo. Otras formas eran repulsivas. Me ponía de mal humor pensar que una cosa biológica y natural como procrear un niño no era mi destino. Solo gracias a un retoño de mi propia sangre se podría construir una familia cual núcleo solar que coordine con la naturaleza de un reloj biológico. Sin hijos, todo amor me parecía vano. La cita ilustra el ideal de familia que Belinda concibe a partir del modelo religioso de la Natividad, María, José y Jesús. Sin embargo, en el caso de la protagonista, la ausencia del padre marca una primera ruptura o desajuste en su anhelo por realizar la ansiada familia sagrada. Una segunda ruptura aparece en la relación madre-hijo, ¿no?, que se presenta como una dependencia exagerada. Como ya ha sido comentado en anteriores ponencias, ¿no?, tanto ayer como hoy, la maternidad es una construcción social, ideológica y cultural, ¿no? Autoras como ya las mencionadas Badinter, Nibieler, Rich, entre otras, coinciden al indicar que el estereotipo de madre, aún vigente en la contemporaneidad, ¿no?, es un discurso que aparece a fines del siglo XIX e inicios del siglo XIX, consolidándose de manera rápida a mediados del XIX. En palabras de Sharon Ace, el modelo que prevaleció es el de la maternidad intensiva, donde los niños son dependientes e incapaces de tomar decisiones por ser inocentes. Su crianza debe ser cumplida por la madre, quien debe centrarse en las necesidades de los hijos, discurso utilizado por pastores evangélicos para exaltar el culto a lo doméstico y a la verdadera condición de mujer. En la novela, esta maternidad intensiva se transforma en una dependencia exacerbada, aunque inversa. Y aquí traigo un discurso de Federico. Yo no quiero estar tan pendiente de ella, pero lo estoy, porque yo no sé otra cosa que amar muchísimo a mi mamá y desear verla feliz. Para ver feliz a mi madre tengo que gemir o hacer que todo se me cae, que nada está bien sin ella. Ella necesita que yo sea débil. Ella me transmite la necesidad de que yo me encuentre supeditado en cada respiro y en cada paso a que ella sea la grande y la que proporciona seguridad. Si yo fuera un niño común, probablemente mi madre no se sentiría tan segura. La cita presenta cómo la dependencia, no del niño hacia la madre, sino de la madre hacia el niño, la cita representa esta dependencia, ¿no? Esto representa una segunda ruptura con este modelo religioso de madre, como aquella que debe proteger y brindar seguridad al hijo. No es Federico quien necesita a Belinda para sentirse seguro, es todo lo contrario. Bajo la mirada del pequeño, sus acciones y torpezas son realizadas premeditadamente, ya que están direccionadas a mantener vigente el ideal de la buena madre que Belinda cree ejercer. Y en este punto me gustaría nuevamente citar o traer una cita de Belinda. Nunca sufrí porque Federico no fuera un chico travieso o juguetón y normal como los demás niños.
Su particular esencia no creó ningún complejo de inferioridad. Al contrario, me sentí superior y halagada por haber sido elegida como madre de un niño especial. Es porque debo tener mejores capacidades que otras madres, pensé. Belinda se convence de ser una mujer que incorpora valores espirituales necesarios para la glorificación del amor materno e incondicional, característica considerada innata o natural de la mujer para la crianza de los hijos, y que debe ser transmitido por la madre en el seno familiar. Sin embargo, este amor también se presenta distorsionado en la protagonista. Nuevamente voy a citar a Belinda. Y aquí ella se cuestiona, ¿no? Ya en un presente, después de Federico haber nacido y digamos, pasado algunos años con él, Belinda se cuestiona, ¿no? ¿Tendré que dedicarme a él toda la vida? Todo lo que haga estará supeditado u orientado a cuidar a Federico y a proteger su extrema sensibilidad y asegurar que se vea salvaguardada su absoluta dependencia. No se podía continuar así con un niño tan frágil. Mis nervios no me ayudaban. Mis terribles nervios fueron mis principales traidores. Una angustia constante y penetrante me invadía cuando él gemía, cuando su llanto se volvía opaco, cuando su mirada me conmovía. Para decirlo en palabras de Adrienne Rich, Belinda estuvo atrapada por los discursos ideológicos religiosos del amor incondicional y de la maternidad como identidad unívoca. No obstante, dentro de ella crecían paulatinamente las zonas anormales o monstruosas que se revelan de a pocos hasta culminar con la caída del pequeño por el balcón del departamento. Algunas de estos casos, ¿no?, de estas situaciones es, por ejemplo, cuando el pediatra le medica al niño, ¿no?, un tranquilizante para viajar en avión, y ella empieza a darle esta medicina cada vez que el niño está inquieto, ¿no? En todo momento le empieza a dar esta medicina. Y bueno, el punto máximo es cuando el niño cae del departamento y es presentado por la narradora, digamos que queda un poquito en una nebulosa, ¿no?, como un asesinato, es decir, que Belinda fue quien lanzó al niño por el balcón, ¿no? Este acto filicida puede ser conectado con un texto que leí de la muestra, ¿no?, que está aquí afuera, de Maternidades Subversivas, escrito por Natalia Higuíñez, donde recuerda la noticia de una madre que mata a su hijo autista y posteriormente se suicida, debido a que este trabajo interminable, no reconocido, no remunerado, invisibilizado y hasta ninguneado, ¿no?, por parte de los estamentos de poder bajo el velo del sacrificio, la abnegación y la divinidad de la buena madre. A modo de conclusión, ¿se paró ahí? Bueno, no sé si arriba lo pueden pasar. Bien. A modo de conclusión, me interesa destacar que, mediante las voces narrativas de Belinda y Federico, Julia Wong critica el modelo materno impuesto por los estamentos de poder mediante discursos e ideologías, siendo uno de los más potentes el discurso religioso y la visión mariana de la madre. A lo largo de la novela se desarman diversas características de la maternidad, como la formación de una familia nuclear y sagrada, la dependencia de los hijos hacia las madres, el ideal de la buena madre y el amor materno como sentimiento innato en la mujer. De este modo, Julia Wong dialoga con otras escritoras del pasado y del presente que han y siguen luchando por desacralizar la figura de la madre para dar paso a una mujer que también sufre, duda, reniega y hasta aniquila su condición de madre. Estas son las referencias y muchas gracias. Muchísimas gracias, Sonia.
Bueno, ahora tenemos unos minutos para que el público asistente pueda hacer alguna pregunta, de alguna duda, sugerencia o curiosidad. Por favor, no levanten la mano todos al mismo tiempo. Perfecto, Natalia, tienes la palabra. Profesora Yolanda tiene la palabra. Pero a lo mejor es maternidad y dominio a la vez, ¿no? Claro, en el tema de ella justo se habla de esto, ¿no? Que esta casa, el espacio físico, es también representación física de la madre, ¿no? También de el útero, y se muestra como la misma casa forma parte de ella, porque al final cuando la madre fallece y ella va al cuarto, todo el olor, ella ve la forma en la cama, ¿no? Que la cama pues se convierte en la madre, y sí agarra la llave y la esconde, y es como que las voces que escucha, que es la voz de su madre, vienen de la casa misma, ¿no? Y es el encierro que ella al final se rinde y ante la presencia de la madre, ¿no? El poder que tiene sobre ella. Gracias. Bueno, sobre la dependencia, sí, yo creo que también lo que la novela muestra de una manera tal vez más nítida, porque tienes estas dos voces, ¿no? De Belinda y del hijo, es justamente eso, ¿no? Hasta qué punto es dependencia del niño, y es mucho más interesante ver que el niño tiene síndrome de Down, que ya de por sí un niño con estas características se suele socialmente entender como alguien que necesita más cuidados, ¿no? Y el niño es el que dice, yo hago esto porque ella depende de mí. Entonces, la mujer continúa siendo sigue siendo esclava de, ¿no? En este caso, necesita sentir que el niño es dependiente para ella reafirmar esa condición de madre ideal que se nos ha transmitido de generación en generación.
¿Alguien más? Bueno, queremos agradecer esta mesa 11, da finalizado, y queremos agradecer a Álvaro, Celeste, Mayeli y Sonia por todos los aportes que nos han dado. Muchísimas gracias y vamos a dar inicio a la próxima mesa. Muchas gracias.